Sucesos extraños en Día de Muertos. Volumen 2. Experiencias compartidas por suscriptores para Luco. Experiencia compartida por Ana Gabriela Beltrán Ochoa. 22 años. Fue el año pasado. No sé bien cómo empezar esto porque, en serio, siento que fue una pesadilla, pero no puede serlo. O sea, todo pasó justo después del Día de Muertos, cuando en casa de mi tía Marisela todavía había velas y cempasúchiles por toda la sala. Siempre ha sido de las personas que más se toma en serio esta fecha. Llena la casa de flores, pone fotos de todos los familiares que ya no están y hasta deja sus platos favoritos en el altar. Y yo, bueno, soy un poco más escéptica. O al menos lo era. La noche del 3 de noviembre, ya cuando estaba medio hartándome del olor a incienso, pasó algo raro. Eran como las 3 de la madrugada, y había salido a la cocina por agua. La casa estaba súper silenciosa, y mientras caminaba de regreso a mi cuarto, sentí que alguien me estaba observando. Esa sensación incómoda en la nuca, como cuando sabes que algo no está bien. De repente, escuché un susurro, algo así como un murmullo detrás de mí. Ana, fue lo que me pareció escuchar. Me quedé quieta. Obviamente pensé que era mi tía hablando dormida o algo, porque ella siempre ha sido medio sonámbula. Pero cuando me di la vuelta, vi algo que me hizo congelarme. Ahí, en la esquina de la sala donde estaba el altar, había una figura oscura, como una sombra con una especie de manto largo. No le podía ver la cara, pero tenía una presencia tan densa, tan opresiva. Era como si toda la luz de la habitación se hubiera absorbido en ese punto. Y lo peor fue que al ver hacia el altar, las veladoras que aún quedaban prendidas parpadearon como si una ráfaga de viento las hubiera agitado, pero no había ventanas abiertas. Mi primer instinto fue retroceder hacia mi cuarto, pero entonces escuché otra vez ese susurro, esta vez más fuerte, llamándome por mi nombre. Ana, ¿por qué te fuiste? Me sentí mareada. El susurro era idéntico a la voz de mi abuela, que había muerto unos años antes. El escalofrío que me recorrió fue tan fuerte que casi dejó caer el vaso de agua. Sin pensarlo, cerré la puerta de mi cuarto y me metí en la cama, intentando olvidar lo que había visto. Pero al cerrar los ojos, la imagen de esa sombra se quedó grabada en mi mente. Empecé a escuchar pasos en el pasillo, primero lentos, arrastrándose. No me atrevía a abrir la puerta, ni siquiera quería moverme, como si moverme fuera a hacer que aquello viniera directo a mi cuarto. Pasaron unos minutos en los que los pasos se acercaban cada vez más. Me tapé hasta la cabeza, intentando bloquear el sonido, pero entonces sentí el olor a flores, a cempasúchil, y una brisa helada que se colaba por debajo de mi puerta. Finalmente, los pasos se detuvieron justo afuera de mi cuarto, y un susurro, ya no suave, sino mucho más grave, rompió el silencio. Ana, abre la puerta. Casi me pongo a llorar de puro miedo. No podía entender si estaba soñando o si todo era real. Pero entonces escuché otra voz, más lejana y cálida, una que reconocí enseguida. Era mi abuela, pero esta vez sonaba diferente, como si me estuviera protegiendo. No abras. Quédate donde estás. Cerré los ojos con fuerza y, aunque traté de rezar, no me salían las palabras. Después de un rato, los pasos se alejaron, y el olor a flores se desvaneció. Cuando finalmente amaneció, salí de mi cuarto, y todo estaba normal. Las velas del altar se habían apagado por sí solas, y en el lugar donde había visto a la sombra, no quedaba nada, solo pétalos de cempasúchil. Desde esa noche, cada día de muertos, prefiero no quedarme en casa de mi tía. Algo, o alguien, quiso cruzar a este lado, y no pienso volver a abrir esa puerta. Experiencia compartida por José de Jesús. 28 años. Nunca he sido de esos que creen en cosas paranormales, pero una noche algo me hizo dudar de todo eso.
Mi abuelo falleció hace un par de años, y de todos en la familia, creo que yo era el que más lo extrañaba. Fuimos muy cercanos, él fue como un segundo padre para mí. Una noche estaba trabajando tarde en casa, solo, con una de esas lluvias de fondo que hacen que todo suene más vacío de lo normal. Estaba tan concentrado en mi computadora que casi ni me di cuenta de que había dejado la ventana abierta. El aire que se colaba traía un olor raro, como a tierra mojada y tabaco. Era extraño, porque nadie fumaba en mi casa, pero ese olor era muy particular. Era el mismo aroma que siempre había en casa de mi abuelo. Me levanté para cerrar la ventana, y en ese momento escuché un crujido leve, como si alguien hubiera movido la mecedora del rincón. Me congelé. Esa mecedora era de mi abuelo, la había traído conmigo cuando él murió, como un recuerdo suyo. Pero yo nunca la movía, y esa noche estaba seguro de que la había dejado quieta. Con un nudo en el estómago, me giré hacia la mecedora. No se estaba moviendo, pero había algo. Al lado de ella, en el suelo, encontré un botón de madera. Era como los de la vieja chaqueta de lana que mi abuelo siempre usaba, esa misma que llevaba puesta cuando lo enterraron. Me senté en la silla frente a la mecedora, sintiendo un peso en el pecho, pero también una calma inesperada. No vi nada, pero podía sentirlo, como si él estuviera sentado conmigo. No había miedo, solo una paz extraña, como si me estuviera diciendo algo, quizás un adiós que nunca habíamos tenido. El olor a tabaco se fue desvaneciendo poco a poco, y la habitación volvió a su silencio habitual. No sé si fue mi imaginación o una especie de despedida, pero desde esa noche, cada vez que veo esa mecedora, siento que él sigue ahí, velando por mí de alguna forma. Experiencia compartida por Rubén Aguirre Guzmán. 16 años. El Día de Muertos siempre ha sido una de mis fechas favoritas, aunque no le había puesto mucha atención a eso de las almas y los espíritus. Para mí, solo era una tradición de la familia, algo que hacíamos para recordar a los que ya no están. Este año, mi mamá me pidió que le ayudara con la ofrenda. Dijo que ya estaba grande y que tenía que poner de mi parte. Así que, aunque no quería mucho, acepté. Pusimos las fotos de mis abuelos, flores, comida, papelitos de colores y unas calaveritas de azúcar. La noche del 1 de noviembre, cuando ya todos en la casa estaban dormidos, fui a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la sala, vi que la luz del altar estaba encendida. Justo en ese momento, me pareció escuchar un murmullo, un sonido suave que venía de donde estaba la ofrenda. Me quedé quieto, pensando que me lo había imaginado, pero entonces lo escuché otra vez. Era una voz baja, como un susurro que decía Toño. Me quedé frío. Mi abuelo me llamaba Toño, aunque mi nombre completo es Antonio, y esa voz sonaba como la de él. No podía ser, me dije a mí mismo, porque la última vez que escuché esa voz fue hace 3 años, antes de que él muriera. Intenté ignorarlo y seguí hacia la cocina, aunque el estómago lo sentía raro, como si tuviera miedo. Pensé que solo era el viento, aunque las ventanas estaban cerradas. Ya con el vaso de agua en la mano, escuché otra vez el susurro, Toño, ahora sonaba más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Tomé el agua rápido y me fui directo a mi cuarto sin voltear al altar. Me encerré y me metí bajo la cobija, tratando de no pensar en eso. Después de un buen rato, logré quedarme dormido. Al día siguiente le conté a mi mamá, esperando que se riera y me dijera que fue solo mi imaginación. Pero ella solo me miró seria y me dijo que, si mi abuelo vino a visitarme, era porque quería asegurarse de que no me olvidara de él en ese día. No volví a escuchar la voz, pero desde entonces, cada Día de Muertos, dejo una vela y un vaso de agua para mi abuelo, por si quiere volver. Historia compartida por doña Josefina, 65 años. Esto pasó el año pasado. Hace ya 10 años que mi Ramiro se fue.
Dicen que con el tiempo uno se va acostumbrando a la ausencia, pero la verdad es que yo no he dejado de extrañarlo ni un solo día. Era un hombre de carácter, fuerte, pero con una sonrisa que siempre me hacía sentir en casa. Desde que murió, cada día de muertos le pongo su altar con mucho cariño, como a él le gustaba. Este año, hice todo como siempre, coloqué sus fotos, su comida favorita, la botella de tequila que tanto disfrutaba, y claro, una veladora para guiar su camino. La noche del 1 de noviembre, me fui a dormir temprano. A eso de la 1 de la madrugada, algo me despertó. No fue un ruido fuerte, apenas un susurro, como un murmullo lejano, pero era suficiente para que abriera los ojos. Sentí un aire frío en la habitación, y una sensación de nostalgia tan profunda que no pude quedarme en la cama. Decidí levantarme y caminar hacia la sala, donde estaba el altar. Al llegar, sentí que el corazón me latía con fuerza. No había nadie en la sala. Pero entonces, al ver hacia el altar, me quedé sin aliento. Ahí, parado frente a las veladoras y las flores de cempasúchil, estaba Ramiro, mi Ramiro, mirándome como si nunca se hubiera ido. Sentí el pecho apretado, y al mismo tiempo, una paz difícil de explicar. Él estaba ahí, vestido con su ropa de siempre, con su rostro tranquilo. Las velas parecían iluminarlo de una manera especial, dándole una luz suave, como si fuera un reflejo de algo sagrado. Me quedé parada, mirándolo sin poder decir una sola palabra. No sé cuánto tiempo pasó. Ni él ni yo hicimos un solo movimiento, pero me bastó verlo para saber que me estaba diciendo algo. Estaba igual que como lo recordaba, fuerte y con una expresión tan cariñosa que no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Sabía que no podía hablarle, que cualquier palabra podría romper ese momento tan frágil. Así que me quedé en silencio, sintiendo su presencia, grabando cada detalle en mi memoria. Después de un rato, sentí una brisa suave, como si alguien abriera una ventana. Bajé la vista solo un instante, y cuando volví a levantarla, Ramiro ya no estaba. Me acerqué al altar, donde quedaban las velas aún encendidas, y el aroma de las flores llenando la sala. A pesar de su ausencia, una paz extraña me invadió. Me di cuenta de que no estaba sola, y de que, de alguna forma, él siempre estaría cerca de mí. Esa noche, volví a la cama con una sonrisa. Tal vez fue un sueño, o una ilusión de mi mente cansada. Pero yo sé que él vino a visitarme, y en el fondo de mi corazón, siento que esa despedida silenciosa fue su manera de decirme que, aunque no esté físicamente, siempre va a regresar. Historia compartida por Octavio Valentín. 45 años. Soy hombre de pocas supersticiones, aunque siempre he respetado nuestras tradiciones, sobre todo el Día de Muertos. Cada año pongo el altar en honor a mis abuelos, y desde que mis padres fallecieron, también les hago su espacio. Coloco fotos, la comida que les gustaba, el pan de muerto, frutas frescas y una botella de mezcal que a mi papá le encantaba. Este año, como siempre, puse el altar en la sala, bien decorado con papel picado y las flores de cempasúchil que llenaban la casa de ese aroma tan especial. La noche del 2 de noviembre, cuando ya todo estaba en silencio, decidí dar una última vuelta por la casa antes de dormir. Caminé hacia el altar para asegurarme de que las velas estuvieran bien y de que nada se estuviera quemando. Pero justo cuando me acerqué, vi que uno de los platos con tamales se tambaleó y, de repente, cayó al suelo. Pensé que quizás no lo había colocado bien, así que recogí el plato y lo volví a poner con cuidado, asegurándome de que quedara firme. Estaba a punto de darme la vuelta cuando vi algo que me puso la piel de gallina. El mantel, que siempre había estado perfectamente extendido, empezó a moverse, como si alguien lo jalara suavemente hacia abajo. Al principio pensé que era el viento, pero todas las ventanas estaban cerradas. No había corriente de aire. Observé, sin moverme, cómo el borde del mantel se seguía jalando poco a poco, hasta que una de las frutas, una manzana bien colocada al centro, rodó despacio hacia el borde y también cayó al suelo.
Era como si una mano invisible estuviera empujando todo fuera del altar. Mi respiración se aceleró, pero traté de mantener la calma. Me acerqué y coloqué la fruta de nuevo en su lugar, aunque esta vez sentí que algo o alguien me observaba, como si no le gustara lo que estaba haciendo. Miré alrededor de la sala, esperando ver algo o a alguien. La habitación estaba vacía, pero el ambiente se sentía denso, pesado. Decidí dejar todo como estaba y dar un par de pasos hacia atrás. Mientras lo hacía, escuché un sonido, un susurro leve que no logré entender del todo. No sé si era mi imaginación o si realmente alguien estaba ahí, pero esa noche entendí que, quizás, mis seres queridos estaban más presentes de lo que yo creía. Volví a mi cuarto, pero apenas pude dormir. Desde entonces, respeto el altar con un poco más de cuidado y, cada día de muertos, dejo todo como está, sin tocar nada hasta la mañana siguiente, por si acaso.